hablaba de una parábola para poder hacer entender algo espiritual. El Señor Jesucristo colocaba algunos ejemplos terrenales para que pudiésemos entender algo espiritual. Y hoy quiero colocar un ejemplo de esos para que podamos entender bien el mensaje de esta tarde. Ustedes, la mayoría, conocen algunas situaciones políticas de nuestro país y cómo han habido grupos al margen de la ley, grupos terroristas, grupos guerrilleros que hacen maldad, secuestran, cometen homicidios, extorsionan, hacen una cantidad de delitos. Entonces, el gobierno, al ver, digamos que no los ha podido combatir, no ha podido con ellos, entonces dice, no, vamos a buscar hacer la paz con este grupo, con el que sea. Y ya lo hemos vivido aquí, lo vimos en la presidencia de Álvaro Uribe, lo vimos con Juan Manuel Santos y posiblemente con el presidente de turno. Entonces, ¿qué hacen para llegar a ese momento de hacer la paz? Entonces designan a una persona. Esa persona es un consejero de paz. Pero esa persona la designa el gobierno. Pero esa persona que designan tiene que tener conocimiento acerca de los grupos terroristas, cómo operan, los delitos que cometen, cuántos hombres tienen armados, en qué lugares, digamos, funcionan o cometen sus delitos. Tienen que tener el conocimiento total de ese grupo armado, pero también tienen que tener conocimiento acerca del gobierno. Tienen que tener conocimiento cómo funciona el gobierno, acerca de las leyes del gobierno, acerca de las normas, y tienen que tener conocimiento de las dos partes. Y cuando eso pasa y el gobierno designa un consejero de paz, entonces viene el grupo de terroristas o de grupos al margen de la ley, y habrá unos que aceptan, toman, decir de buena parte esa propuesta del gobierno. El gobierno les ofrece una cantidad de cosas, de pronto exonerarlos de algunas penas o penas alternativas, bueno, diferentes propuestas que les hace el gobierno, y algunos aceptan, dicen, bueno, sí, yo veo viable esto, yo me voy a retirar, voy a dejar de cometer todos estos delitos y me voy a acoger. Pero de entre ese grupo de personas hay otro grupo que dicen también lo mismo, que se van a acoger, pero en el camino, después de que reciben algún beneficio, se retiran y algunos se ponen a decir diferentes cosas, pero otros vuelven a cometer sus delitos. Otros vuelven a extorsionar, a secuestrar, a matar. Y dentro de ese grupo hay otro grupo de personas que definitivamente dicen, no, yo no me quiero acoger eso, yo quiero seguir acá, cometiendo cualquier cantidad de delitos. Me vale mejor quedarme acá, secuestrando, matando, extorsionando, violando. Yo no me voy a acoger a eso. Entonces, dentro de ese grupo, hemos podido ver 4 clases de propuestas de ellos. ¿Por qué les digo esto? Esto es un ejemplo sacado del mundo y sacado de ejemplo aquí en nuestro país, para que podamos comprender a nuestro amado Señor Jesucristo como ese consejero de paz, ese príncipe de paz, que hizo la paz del mundo, no solamente de un grupo, del mundo con Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Dios y Padre de la gloria, en esta tarde te damos muchísimas gracias, Dios. Primero, Padre, por el privilegio y el gozo que tú nos das y que me das de poder compartir tu palabra, Señor. Padre, gracias por este grupo de personas, este grupo de hermanos que se encuentran hoy aquí presentes, Señor. Muchísimas gracias, Padre, por este lugar que tú nos has dado para poder compartir tu palabra. Padre, solamente te rogamos en esta tarde que seas tú, oh Señor, utilizándome como instrumento en tus manos, hablando a tu iglesia, a mis hermanos y a cualquier persona por medio de mí, pero que seas tú y tu Espíritu Santo, Padre, hablando. Que no haya palabra humana ni pensamiento humano, ni siquiera opinión humana, solamente que seas tú, oh Señor, hablando tu palabra, Padre Santo, pero también que nuestros corazones puedan disponerse a escuchar tu palabra y que no seamos oidores, sino también hacedores de tu palabra. Padre, que podamos nosotros, conforme a tu palabra, dar un testimonio conforme a ella, conforme a lo que hemos recibido,
a tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Padre, muchísimas gracias pues en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y voy a leer 3 versículos en 3 partes diferentes de la Biblia. Y quiero comenzar en Isaías capítulo 9. Y dice el versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe de paz. Y dice en el libro de Efesios, el capítulo 2, el versículo 14 dice, porque Él, hablando de nuestro amado Señor Jesucristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, hablando del pueblo de Israel y los gentiles, hizo uno, refiriéndose a la iglesia, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, refiriéndose a los dos pueblos. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y leemos, por último, aquí en Colosenses, mi hermano. Dice Colosenses, el capítulo 1, dice el versículo 20, y por medio de él, o sea, de nuestro amado Señor Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y estamos viendo, mi hermano, mis hermanos, a nuestro amado Señor Jesucristo como ese príncipe de paz, como ese ser, esa persona que Dios encargó para que Él hiciera la paz del mundo con Él. Pero entonces podrían decir algunas personas, pero venga, yo nunca quise ser enemigo de Dios. ¿Por qué soy enemigo de Dios si yo nunca quise ser enemigo de Dios? Bueno, mis hermanos, pues todo comenzó allá, en el Edén. Todo comenzó allá, mis hermanos, cuando nuestro padre Abraham, el padre de todas las generaciones, pecó contra Dios, desobedeció contra Dios. Y la palabra de Dios nos enseña que por Adán, por el primer hombre, entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte y así a todos los hombres. De modo que nacemos en una condición de enemistad con Dios. No porque hayamos elegido ser enemigos de Dios. Lo que pasa es que él, el primer hombre, pecó contra Dios. Y cuando hablamos de que pecó contra Dios, sabemos que fue porque desobedeció a Dios. Dios había dicho a Adán que de todos los árboles del huerto podía comer, dicen en Génesis capítulo 2, versículo 17, podría comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que comieres ciertamente morirás. Y Adán menospreció la palabra de Dios. Y el día en que Adán comió del fruto, ese día murió. Ese día murió espiritualmente porque fue rota la comunión que tenía con Dios. Ese día murió espiritualmente, pero yo diría que también murió físicamente ese mismo día. Ahora ustedes me dirán, no, pero la palabra de Dios dice que él vivió 963 años. Sí, él vivió 963 años, pero en ese momento fue la sentencia de muerte, de la muerte física. No solamente murió espiritualmente, pero en ese momento que él desobedece a Dios, llegó la sentencia de la muerte física. Así lo haya hecho 963 años después. ¿Y por qué digo 963 años después? Dice algunos estudiosos de la palabra de Dios que los años de Adán se comenzaron a contar a partir del día que pecó. Porque Adán había sido un hombre, un ser hecho para vivir eternamente.
Adán había sido hecho para vivir, por lo tanto no se le habían contado los años. Es como decir, vamos a contarle los años a Dios. Pues no, Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Y así había sido hecho Adán, para que viviera. Entonces dicen algunos estudiosos que la edad de Adán se comenzó a contar desde el día en que vino la muerte espiritual y la muerte física a Adán. Dicen que vivió 963 años. Entonces lo cuentan a partir del momento en que pecó. Adán murió espiritualmente y murió físicamente. Ese día fue la sentencia de muerte. Pero Adán pecó contra Dios desobedeciéndoles. Muchas personas podrían pensar, mis hermanos, decían, venga, pero Dios siendo el Todopoderoso, el que creó todo, que creó todos los árboles, y se va a enojar porque Adán se comió una fruta. Pero es que no es el hecho de haberse comido la fruta, es el hecho de haber menospreciado la palabra de Dios y haber preferido darle más importancia a la palabra de la mujer que le dijo que comiera el fruto. Y menospreció la palabra de Dios. Ahora, a veces nosotros juzgamos a Adán, ¿no? Y decimos, venga, pero si ya el Señor le había dicho a Adán, ¿por qué es tan desobediente? Si ya Dios le había hablado directamente a Adán que no comiera la fruta, ¿por qué la comió? ¿Por qué es tan desobediente? Pero yo le pregunto, mis hermanos, ¿acaso ahora, en el momento de ahora, no seguimos siendo desobedientes? ¿Seguimos lo mismo que Adán? No podemos hablar de Adán porque es que seguimos lo mismo que Adán. El Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 4, versículo 17, dice que el Señor mismo les predicaba y les decía, arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. Y yo les pregunto, ¿la gente se arrepiente hoy? Hoy la gente se arrepiente, son muy poquitos los que nos arrepentimos, pero en su mayoría no se arrepienten. Bueno, usted me podrá decir, bueno, ¿y por qué, hermano, usted saca esa conclusión que son más poquitos los que se arrepienten, los que no se arrepienten? Bueno, la palabra de Dios dice en Mateo, entrad por la puerta estrecha, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ella. Entonces, si estamos juzgando a Adán porque fue desobediente, porque no obedeció, ¿por qué hoy también no obedecemos al día de hoy? ¿Por qué no obedecemos? Cuando el Señor dice, arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. Nuestro hermano Luis esta mañana nos hacía recordar un versículo en Hechos capítulo 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda hoy, ahora, a todos los hombres, mujeres y jóvenes en todo el mundo a que se arrepientan. Y la gente se arrepiente, yo les digo, ¿se arrepienten? No se arrepienten. Entonces, estamos mirando a Adán y decimos que el culpable de nuestra enemistad con Dios es Adán, pero en realidad nosotros también estamos haciendo lo mismo. Tenemos una oportunidad de resarcir esa enemistad a través de nuestro amado Señor Jesucristo y aún no lo hacemos. Yo siempre recuerdo ese versículo allá en 1 Samuel capítulo 15, cuando Samuel siendo el rey, Saúl, perdón, siendo el rey de Israel y desobedeció, y cómo Dios a través del profeta le dice que si es mejor los sacrificios voy a leerlo, mi hermano. 1 Samuel capítulo 15. Dice, se complace Jehová tanto en los sacrificios. Dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas como el que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y cuando hablamos del obedecer, es obedecer a la palabra de Dios. Y si Dios hoy nos manda a que tengamos un arrepentimiento genuino y que reconozcamos al Señor Jesucristo en nuestras vidas como nuestro Señor y Salvador, pues hay que hacerlo. Es por nuestro propio bien, no es por el bien de Dios, es por nuestro propio bien. Es para que tengamos vida y vida en abundancia. Bueno, pero entonces, ahora que hemos nacido con esa
naturaleza en enemistad contra Dios, entonces había que designar uno a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Pero este que fuese designado por Dios tenía que tener unas características. Y nuestro amado Señor Jesucristo era el único que podía tener estas características. Tenía que ser santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y más sublime que los cielos. Tenía que tener unas condiciones y una característica para que pudiese ser el mediador entre Dios y los hombres. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 7, dice, hablando del Señor Jesucristo, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, en ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque éste lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, hablando de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, tenía que ser primero santo, y nuestro amado Señor Jesucristo verdaderamente era santo, y todos sabemos qué significa santo. Apartado para Dios, dedicado o consagrado a Dios, nuestro amado Señor Jesucristo. Santo. Y dice la palabra de Dios, hablando de la santidad de nuestro amado Señor Jesucristo, he podido sacar 3 versículos diferentes, como los ángeles le reconocen como santo, los demonios le reconocen a él como santo y el ser humano le reconoce a él como santo. Dice en Lucas, el Evangelio de Lucas, todos deberíamos de reconocer a nuestro amado Señor Jesucristo como santo, el único que podía ser ese mediador. Dice el versículo 35, respondiendo el ángel a María, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y este es uno de las condiciones, de las características que debería tener ese mediador, santo. Y nuestro amado Señor Jesucristo, santo, porque no fue concebido ni de carne ni de sangre. Fue concebido a través del Espíritu Santo de Dios. No fue hijo de hombre, fue hijo de Dios. El santo ser que nacerá, y el ángel le está hablando a María y el ángel le está reconociendo que ese santo ser que nacerá. Y ese es ese príncipe de paz que Dios había de enviar para que nos reconciliara a nosotros con él. Pero también dice en Marcos, el capítulo 1, mis hermanos, dice el versículo 24, diciendo a los demonios, ¿no? ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el santo de Dios. Los ángeles y los demonios le reconocen a él como santo, pero también el ser humano, nosotros hemos reconocido que nuestro amado Señor Jesucristo era el santo de Dios. Dice la palabra de Dios en Hechos, el capítulo 3, y dice el versículo 13, hablando el apóstol, dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida. Y aquí vemos cumplido el primer requisito que debía tener este mediador, que fuese santo, como lo fue nuestro amado Señor Jesucristo y como dejó evidencias nuestro amado Señor Jesucristo. Pero también tenía que ser inocente. ¿Y quién más inocente? Nuestro amado Señor Jesucristo, que anduvo como hombre por aproximadamente 33 años en la tierra, nunca pecó. Si bien cargó sobre sí nuestro pecado, él nunca pecó, nuestro amado Señor Jesucristo inocente. Dice que la palabra inocente, que está libre de culpa o está libre de pecado, que no tiene malicia o mala intención. Entonces, dice en Mateo capítulo 27, dice el versículo 4,
diciendo hablando Judas, cuando entregó al Señor Jesucristo, dice, yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Judas, después de que le entrega al Señor, reconoce que nuestro amado Señor Jesucristo era inocente. Y no solamente Judas, muchos, después de que el Señor Jesucristo fue a la cruz y que murió, muchos reconocieron que él había sido inocente. Ahí tenemos el ejemplo de los dos ladrones, uno que estaba al lado del otro. Dice, respondió el uno al otro y le reprendió diciendo, ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal ha hecho. Nuestro amado Señor Jesucristo, el santo, pero también el inocente, cumpliendo con esas características que debía de tener aquel que podía reconciliar al mundo, podía llevar a paz el mundo con Dios. Pero también dice la palabra, sin mancha, que fuera sin mancha. Entonces, dice sin mancha, o sea, significa correcto, impoluto, pulcro, intachable, irreprochable, sin tacha, perfecto, íntegro, como es nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, sin tacha alguna. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nuestro amado Señor Jesucristo, santo, inocente y sin mancha. Pero también dice la palabra de Dios por allá en Primera de Pedro, en el capítulo 1, el versículo 19, desde el versículo 18 dice que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir o nuestra antigua manera de vivir que nosotros heredamos de nuestros padres. Pero fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Señor Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, predestinado antes de los tiempos, pero manifestado en los posteros tiempos por amor a cada uno de nosotros, nuestro amado Señor Jesucristo, cumpliendo con esas características para poder ser el mediador entre Dios y los hombres, para que pudiese llevar a paz al mundo con Dios. Pero dice también la palabra apartado de los pecadores. Y muchos pensarán, dirán, bueno, pero ¿cómo así que apartado de los pecadores? Quiere decir que no consentían el pecado con el ser humano, con el hombre. Que el Señor Jesucristo ama al hombre, pero no a su pecado. Y no participaba del pecado de nadie. El Señor Jesucristo apartado de los pecados, mas amando al pecador. Porque para eso Él vino. Él no vino a buscar a justos, sino a pecadores. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 5, dice el versículo 32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pero en Marcos, el capítulo 2, versículo 17 dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces, ¿cómo podíamos entender precisamente apartado? Diríamos que la palabra ideal fuera apartado del pecado. Porque en realidad nuestro amado Señor Jesucristo, si bien vivió en la tierra por todo ese tiempo, de aproximadamente 33 años, y que se juntó con los pecadores, que entró a la casa del recaudador de impuestos, que entraba a la casa de los pecadores, no convenía con su pecado, pero entraba a darles salvación y vida eterna, a pesar de que estaba apartado de los pecados. Estaba llamando a todos esos enfermos del pecado, a todos esos que estaban muertos en delitos y pecados, para darles salvación y vida eterna. Y dice también la palabra de Dios, otra característica que debía tener este ser que había de hacer la paz del mundo con Dios, más sublime que los cielos. Dice en Isaías, hablando de cómo el Señor es más sublime que los cielos. ¿Cómo no había de ser el Señor más sublime que los cielos?
Si el Señor fue que creó los cielos y la tierra, Él creó el universo, ¿cómo va a ser más la creación que el creador? Si cuando el Señor Jesucristo estaba, los cielos y la tierra no existían. Todo fue hecho por Él y para Él, leíamos en esta mañana. Y Él lo sostiene todo con el poder de su palabra. Por Él es que subsiste todo, por nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 65, versículo 17, porque he aquí, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Por eso Él es más sublime que los cielos, porque Él fue que los hizo, y Él es que los quitará. Dice que todo será consumido y todo será nuevo, nuevos cielos y tierra nueva. Él es más sublime que los cielos. Y dice en Apocalipsis capítulo 21, dice el versículo 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Entonces, vemos aquí a ese príncipe de paz, a ese consejero de paz que Dios encomendó para llevar a paz el mundo con él, cumpliendo con todos esos requisitos. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y más sublimes que los cielos. Ese es nuestro amado Señor Jesucristo. Y aún teniendo todas esas características, vino a morir en una cruz de vergüenza, como un vil ladrón, como un homicida. Este que tenía todas estas características, mis hermanos, pudo despojarse de su deidad, tomar forma de hombre, como dice la palabra, hecho muy semejante a los hombres, a los siervos, y estando en condición de hombre, se humilló, Él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, como dice su palabra. Este que tenía todas estas condiciones y todas estas características. Ahora, mis hermanos, queda solamente preguntarnos, ¿en qué lugar nos encontramos nosotros en este proceso de paz que hizo el Señor Jesucristo con Dios? Yo digo, me hago mi reflexión por mí mismo. En ese grupo que un día decidió hacer la paz y abandonar su pecado y entrar en paz con Dios, o en ese grupo que una vez decidió hacer la paz con Dios, pero llegó en el camino y bueno, decidieron hacer otras cosas, otros decidieron volver al pasado, o en ese grupo que definitivamente le dijeron no a esta paz. Bueno, sencillamente Dios a este grupo de personas, el Señor Jesucristo, le llama cuando la semilla cae en el camino, cuando cae sobre el pedregal, cuando cae sobre los espinos y el que cae en buena tierra. El Señor Jesucristo lo llama así. Yo hoy le estoy dando, colocando un ejemplo terrenal. Yo tengo que decir, mis hermanos, con pena y con vergüenza, que yo un día estuve en ese grupo de los que aceptaron la paz, reconocieron al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, pero muchas veces le falló al Señor. Muchas veces le falló al Señor y tuve que sufrir la disciplina de Dios. Ustedes no se imaginan la disciplina por la cual yo he pasado, que quizá ninguno de ustedes se den cuenta, pero por no estar en el primer grupo, de haber aceptado al Señor Jesucristo y haber decidido enteramente seguirle a Él, sino que estuve en ese grupo que le recibió, pero que muchas veces quiso agradar al mundo y el Señor tuvo que disciplinarme. Y el Señor, sabemos que el Señor nos disciplina o para fortalecernos espiritualmente, o nos disciplina para corregirnos, o para que nos fortalezcamos. Hay unos que el Señor los disciplina y les quita la vida. Por eso dice la palabra que muchos duermen, para que no era un mal testimonio del Señor. Yo tengo que decirle, mis hermanos, que nosotros, cuando digo nosotros, digo el hermano Jorge, el hermano Gildardo, Gloria también conoció a un hermano. Yo digo que un hermano, ¿por qué digo que un hermano? Por lo que les voy a decir. Rodolfo Guzmán. Él estuvo con nosotros allá en la universidad. Rodolfo Guzmán, mientras estuvo allá,
estaba en un problema terrible, en la situación que estaba. Aparte de eso, tenía un problema físico. Él llegó con la pierna partida en varios pedazos, llegó con unas varillas por fuera. Y, y él allá aceptó al Señor, reconoció al Señor en su vida como Señor y Salvador y estuvo bien. Pero cuando Dios hizo ese milagro en su vida y recompuso su pierna y todo, y salió en libertad. Cuando el hermano Rodolfo salió, empezó a agradar más la carne que el espíritu. Y empezó a andar mezclado en las cosas del mundo. Y la disciplina de Dios fue quitarle la vida. Pero miren lo que sucedió y por qué yo digo que era mi hermano Rodolfo. Él tenía una buena amistad conmigo porque la esposa de él, la señora Olga, era de Buenaventura y tenía a Sergio y Reinaldo, sus 2 hijos. Y no sé en qué se había metido y un día aquí arribita en el barrio San Bosco le pegaron un tiro en la barriga. Un señor lo recogió en una camioneta y lo montó en la camioneta, pero dice el Señor que desde que él se subió a la camioneta iba orando al Señor y pidiéndole perdón al Señor por haberle fallado después de que él le había salvado. Y le decía, Señor, sálvame, pero si tu voluntad es que yo parta contigo ahora, que así sea. Iba orando, dice el Señor que iba orando desde el momento en que lo subieron en la camioneta hasta que llegó al hospital. Él murió en el hospital, pero iba orando. Por eso digo que era un hermano. Y el Señor nos disciplina así. Ahora, yo quiero que usted se revise y diga, ¿en qué grupo de esos usted está? ¿En qué lugar está? Hoy mi hermana me preguntaba por mis hijos, a mi hermana Albamari. Yo le decía que ellos estaban en Estados Unidos, pero que el mayor llegó anoche. Joan llegó anoche. Y antes de venir a la iglesia yo fui a saludarlo. Y hablamos algo sobre la iglesia. Yo cuando él estaba allá me dio alegría porque él me dijo que la casa donde vivía era de una señora y la hija que son creyentes, que iban a una iglesia cristiana. Yo dije, no, bueno, me alegra por eso porque sé que le van a compartir, lo van a llevar a la iglesia. Y tenía como esa tranquilidad, pero ahora que vino empezamos a hablar acerca de la iglesia y las cosas del Señor. Y entonces me dice él que algo que me puso muy triste, pero sé que eso es consecuencia de nuestro testimonio. Me decía que estaba como, ¿cómo se llama? Defraudado de las cosas del Señor. Bueno, ¿y por qué? ¿Qué pasó? Dijo, bueno, usted sabía que yo estaba viviendo en una casa de una señora que es cristiana, que ella dice que es cristiana y su hija, y que van a la iglesia. Y yo le dije, sí, pues usted me contó. Me dijo, bueno, pero la señora se acuesta con el pastor de la iglesia. El pastor de la iglesia es colombiano. Y fue, ¿cómo llama a mi hermano cuando por cuestiones políticas lo llevan a asilo? Fue en asilo. Pero era conocedor de la palabra y formaron una iglesia cristiana. Él es el pastor de la iglesia. Y el pastor tiene su esposa, pero se acuesta con la señora de la casa. Pero no tanto eso. Me dice mi hijo que a veces no podía dormir porque escuchaba ruido y se levantaba y veía pues, un tipo ahí. Y luego se dio cuenta que es que ya permanentemente entra personas a que se acuesten con ella. Entonces, mi hijo, pues, entonces es el mal testimonio que a veces nosotros los creyentes damos que no permiten que otras personas lleguen al Señor. Yo digo, mis hermanos, es vergonzoso para nosotros como creyentes no andar en santidad. Porque con nuestro comportamiento, nuestra actitud y con nuestro mal testimonio podemos estar haciendo daño a muchas personas. Y créanme, mis hermanos, que hay muchas personas en la calle que no han venido al Señor por el testimonio nuestro. Porque no ha sido adecuado delante de ellos. Y yo les digo, mis hermanos, yo hoy solamente tengo gratitud para con Dios porque después de yo haber reconocido al Señor Jesucristo en mi vida como mi Señor y Salvador y haber estado de allá para acá, de aquí para allá, y que Dios me disciplinó, ahora Dios me disciplinó fue por mi bien. Él me disciplinó.
Yo tengo que darle gracias a Dios que me disciplinó. ¿Saben por qué? Primero porque cuando Dios me disciplina, entonces yo sé que soy hijo de Dios. Cuando Dios me disciplina a mí, estoy diciendo, Señor, gracias porque soy tu hijo. Me estás disciplinando porque soy tu hijo. Soy un verdadero creyente. Pero créanme, mis hermanos, que la disciplina de Dios es por nuestro propio bien. Porque no quiere Dios que su nombre sea tenido en poco, sea vituperado a causa de nuestro comportamiento. Entonces, mis hermanos, nos queda esta reflexión en el día de hoy. Dios envió al verdadero consejero de paz, al verdadero príncipe de paz, el que tenía todas las condiciones para hacerlo. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y más sublime que los cielos. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Dios y Padre de la gloria, cuánto te agradecemos, Señor, porque un día tú nos rescataste, Señor. Estábamos muertos, estábamos perdidos en delitos y pecados. Y tú de allá nos sacaste, Señor, de ese lodo cenagoso, de ese pozo de la desesperación, como dice tu palabra. De allá nos sacaste, Señor. Padre, y nos diste una vida nueva en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por habernos regalado la salvación a través de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Por haber demostrado tu amor y tu misericordia a través de Él, haciendo la paz con el mundo. Padre, gracias también porque sabemos que tu disciplina, Señor, nos ayuda tanto a corregirnos, Padre, como a fortalecernos espiritualmente. Padre, gracias porque tenemos un Dios grande y poderoso que se deleita en misericordia para con sus hijos. Padre, muchas gracias pues en esta tarde. Te damos en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.